Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante desde la Argentina, de la diócesis de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe. Y estamos compartiendo con ustedes esta liturgia, esta catequesis y esta espiritualidad de la misa, de la Eucaristía. Y bueno, estamos ya prácticamente en el ámbito, ¿no? En el ámbito de lo que se conoce, a pesar de que esto es una capilla muy pequeña, por supuesto, no es un templo parroquial, no es una basílica, no es una iglesia catedral, pero igualmente los elementos están. A propósito, quiero recordarles siempre que parroquia se le llama a un territorio, a una jurisdicción que tiene un templo parroquial y que puede tener capillas filiales, ¿verdad? Igual que diócesis o arquidiócesis, se le llama a un territorio, ¿verdad?, presidido por un obispo, sucesor de los apóstoles, que gobierna, pastorea la diócesis en común unión con Pedro, con el Papa actual, que es padre de los padres y que es hecho Papa por ser obispo de la diócesis de Roma, que es la primera eclesía, la primera comunidad que surge en el mundo entero, presidida por Pedro, el primer papa, ¿se dan cuenta? Entonces, una diócesis es un territorio dentro de un país, de una nación, que puede ser más o menos extenso en territorio, digo, que tiene una de las parroquias, que es la iglesia catedral, que es la cátedra, donde cada domingo el obispo preside una de las misas y enseña y predica, de ahí la palabra cátedra, y que además tiene una serie de parroquias y capillas, ¿verdad? Bien, entonces teniendo en claro esto, le digo, esta es una pequeña capilla, pero tiene los elementos suficientes. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Cuando uno entra a un templo parroquial, una iglesia con minúscula, ¿no es cierto? Decimos siempre, una basílica, un templo parroquial. Lo que está afuera, generalmente antes de la puerta principal, se llama atrio, ¿no? El atrio, que recuerda todo esto un poco, rememora, como dije en el programa pasado, un poco el estilo del templo de Jerusalén, ¿no? El atrio de los gentiles, el atrio de los varones, el atrio de las mujeres. Es una especie de patio, ¿no? De atrio que ya nos va introduciendo a lo sacro, a lo santo, al misterio, digamos así con mayúscula. Entonces el atrio es lo que está antes de la puerta de ingreso, pero que ya nos separa de la calle, de la vereda, del mundo, ¿me explico? Del ruido, y nos va introduciendo lenta y gradualmente a lo sacro, a lo santo, al misterio. Importante esto. Entonces el atrio es un lugar, sí, para saludarse, para conocerse, un atrio para conversar, para compartir la semana, un atrio. Y luego uno va ingresando, está la puerta principal del templo, de la iglesia. Generalmente al ingreso suele haber algunas pequeñas fuentes con agua bendita que la gente al ingresar o al salir la toca y se santigua. Santiguarse es hacerse la señal de la cruz. Persignarse es hacerse la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el corazón, recordando, bueno, Señor, abre mi mente, abre mi boca a tu palabra, abre mi corazón a tu amor, a tus enseñanzas. Bien, entonces, ¿por qué cuando ingresamos tocamos la pila o la pequeña fuentecita de agua bendita y nos santiguamos? Porque estamos entrando a un lugar santo, pero también entramos a un lugar que nos recuerda que somos hijos e hijas de Dios por el bautismo. Entonces, tocar el agua bendita es volver a recordar la dignidad y la gracia que tenemos por el bautismo como hijos e hijas de Dios. Es un poco como renovar nuestro bautismo. Es también como un deseo de conversión, de penitencia, todo eso. Bueno,
Y es más, en algunos templos parroquiales, cuando uno ingresa hacia el templo, lo primero que hay es el lugar de los bautismos, la pila bautismal, la fuente bautismal de un lado, y de otro lado está el lugar principal para recibir el sacramento de la reconciliación o penitencia o sacramento de la confesión sacramental, que se conoce como capilla de la penitencia. Y qué catequístico y qué pedagógico que es eso, porque justamente uno ingresa a la iglesia, uno ingresa a la comunidad a través del bautismo, sacramento, y de la penitencia, la conversión diaria. Y la conversión, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión sacramental es un nuevo bautismo, es un renovado bautismo, es una exigencia de la gracia bautismal. Bien, entonces entramos al templo parroquial y al templo en general, entramos y bueno, vemos que hay un lugar con bancos, con bancas, con sillas. Uno va avanzando por el medio, ¿verdad? Si es grande, tiene naves laterales o no. Generalmente hay imágenes de santos o vitrales. Con algunos vitrales nos recuerdan momentos bíblicos del Antiguo o Nuevo Testamento, o nos recuerdan los sacramentos, o nos recuerdan los 10 mandamientos, o nos recuerdan momentos de la vida del santo patrono de esa parroquia, porque justamente no se olviden que los vitrales nacieron sobre todo en Francia y en Europa en su momento cuando la gente venía de la campiña, de los campos, a veces una vez por año para la Pascua venía a la parroquia, al templo, y entonces los sacerdotes hacían una catequesis para toda esta gente que en su mayoría no sabía ni leer ni escribir, hacían una catequesis con las imágenes. ¡Qué magnífico! Porque era una catequesis audiovisual. Entonces se iba explicando los grandes misterios de la salvación a través de los vitrales o de los frescos, de las pinturas en las paredes. La vida del santo patrono a través de los vitrales. ¡Qué magnífico! Porque uno ahora se da cuenta por qué en grandes basílicas, en grandes iglesias parroquiales, sobre todo de Europa, hay unos vitrales artísticos que llevan cientos de años allí, que son una maravilla realmente. Uno descubre el sentido que tenía. Era un sentido catequístico, profundamente audiovisual. Ojalá hoy día usáramos en la catequesis, en la evangelización, en la misión, en los colegios católicos, usáramos esa fuerza de la iconografía, del icono, o sea, de la imagen aplicado a la evangelización, a la catequesis. Bueno, ya esto es una manera, porque utilizar los medios de comunicación para la evangelización no es una propuesta, es una fuerza, yo diría casi una imposición de la gracia bautismal y del mandato de Jesús: vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, por la radio, por la televisión, por los medios gráficos, por el video, por el DVD, por la página web de los ciber, en fin. Es importante, ya que estamos en el tema de los vitrales, hacer este paréntesis sobre la importancia de la evangelización de la misión. Entonces, bueno, decíamos que las paredes pueden estar recubiertas con imágenes de santos, con vitrales, etc. Esos ventanales que dan mucha luz en algunos casos, pero siempre los templos antiguos muy altos, claro, porque hacía ver la pequeñez del creyente delante del gran misterio de Dios, y al mismo tiempo lo hacía como empequeñecerse delante del gran misterio de Dios. En cambio, hoy día los nuevos templos son más bajos, incluso hechos en forma circular, para hacernos dar cuenta, sí, que efectivamente el templo es lugar de encuentro personal con el Señor, pero también es un lugar de encuentro con los hermanos, con la comunidad. Y por eso la idea de iglesia, pueblo de Dios, de comunidad, es una iglesia más bien circular. Por eso que los templos hoy día muchos son en semicírculo o en media luna, en donde se pone en evidencia cómo la asamblea rodea la mesa del altar, presencia de Cristo. Bueno, son detalles para que ustedes vayan pensando la diferencia en el enfoque de la teología espiritual de siglos pasados a el siglo XX, sobre todo con el Concilio Vaticano II,
con documentos así de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, en fin, con todo aquello que nos va presentando la Iglesia como pueblo de Dios, como pueblo de Dios peregrino, como asamblea que alaba y que bendice. Pero, digámoslo claramente, o sea, el templo es también lugar de encuentro personal con Dios. Entonces, cuando uno entra a esos templos enormes, altos, góticos, con esas columnas en aguja, claro, uno dice, Dios mío, qué inmensa es tu presencia, y qué pequeño que soy, qué frágil. Y bueno, y ahí uno se pone en la actitud de humildad también, como Juan Bautista, y entonces, bueno, para que la gracia lo vaya tomando. Pero en síntesis, uno va caminando, por el templo, va llegando, caminando, va llegando a una parte en donde, o por un escalón, o por 2 o 3 o 4 escalones, ojalá que sea uno, en fin, hay una distinción entre lo que venía y lo que viene. Claro, es el inicio de lo que se llama el presbiterio, distinto al lugar donde está la asamblea o pueblo de Dios, o como se decía antes, la grey. Entonces, el presbiterio es el lugar donde están los presbíteros, es decir, aquellos ministros consagrados por el orden sagrado, como en mi caso, que soy presbítero, que generalmente es quien preside la Eucaristía, la misa, junto con la asamblea. Él la preside y todos celebran la Eucaristía. Él la preside y todos celebran la Eucaristía. El presbítero, que es un sacerdote consagrado que tiene el sacramento del orden sagrado. Ustedes saben que el orden sagrado sacerdocio ministerial es un sacramento, uno de los 7 sacramentos, que tiene como 3 escalones, no en cuanto a importancia, sino en cuanto a servicio. El diácono, que significa servidor, que es el primer grado del orden sagrado sacerdocio; el presbítero, que es el segundo grado, que significa anciano, anciano en sabiduría, que es aquel que está, supuestamente, claro, anciano en sabiduría, ojalá seamos realmente muy sabios. El presbítero es aquel que está al frente de una comunidad generalmente. En el caso mío, que soy diocesano, sacerdote diocesano, soy presbítero, soy también cura párroco. No todos los presbíteros son curas párrocos. El cura párroco es el que está al frente de una comunidad parroquial. Ese es cura párroco. Hay presbíteros que son, por ejemplo, asociados o ayudantes en parroquias, o bien pueden ser hasta rectores de colegios, en fin, capellán de hospital, no sé, docentes, pero generalmente el diocesano, que no es de una congregación religiosa o de una orden religiosa como dominicos, jesuitas, salesianos, en fin, hay muchísimas. El diocesano, que depende directamente de un obispo dentro de una diócesis o arquidiócesis, bueno, es el que está al frente de una comunidad parroquial. Es el segundo grado, decía, del orden sagrado o sacerdocio. Y el tercer grado, grado pleno, es el del episcopado, es decir, el obispo. Episcopo, el que mira, el que vigila, el que cuida, el que pastorea, que es el sacerdote, entonces, en tercer grado, que está al frente de una diócesis o arquidiócesis. Por eso es obispo o arzobispo. Esos títulos son más bien para distinguir lo que es una diócesis más pequeña en territorio de lo que es una diócesis, arquidiócesis, un tanto más grande en territorio quizás, pero más antigua más que nada, y que como de la cual han surgido desmembradas esta diócesis o estas diócesis. Pero no es que sean más o menos importantes. Cada diócesis, cada iglesia particular es muy importante, y cada obispo en su diócesis es pastor, digamos autónomo, pero autónomo en el sentido, autónomo en cuanto que no depende de otro arzobispo de su lado, pero que sí tiene que pastorear su diócesis en colegialidad con los demás obispos y sobre todo con el Papa, como dije, obispo de Roma, ya que el obispo es sucesor de los apóstoles. Los presbíteros somos colaboradores del obispo en el orden sacerdotal y en el pastoreo de la comunidad, pero el responsable ante Dios
del pastoreo de la comunidad diocesana es el obispo, que es el sucesor de los apóstoles en cada diócesis. Bien, son pequeños paréntesis que pueden servirles como datos para el crecimiento en la fe y en el conocimiento de nuestra iglesia. Entonces uno llega, a este lugar físico llamado presbiterio. En el presbiterio, que a veces en algunas iglesias antiguas está bien demarcado, con muchas escalinatas, incluso con alguna todavía de esas especies de ¿cómo llamarlo?, de reja o de columnata que antes se usaba como comulgatorio. Bueno, el presbiterio, que en algunos templos tradicionales y antiguos tienen como muchas sillas de madera, porque antes estaban sacerdotes que eran el coro y rezaban las laudes y las vísperas solemnes. En fin, en el presbiterio, aparecen lugares muy importantes en orden al culto. Aparecen, sobre todo, la mesa del altar, que es presencia de Cristo. Aparece la mesa de la palabra, llamada ambón, o mesa de la palabra. Aparece también hacia un costado o atrás una gran silla que se llama la sede, de donde preside la misa, al inicio, el presbítero, el sacerdote, o en algunos casos, como el día de la fiesta patronal o el día de la confirmación, preside el obispo. También dentro del presbiterio hay otros lugares, como generalmente suele estar atrás el Santísimo, el Sagrario, el Tabernáculo. A veces está hacia un costado, casi fuera del presbiterio, pero suele estar el Sagrario en el presbiterio, como también suele haber una cruz con el crucificado, que nos recuerda constantemente el amor que el Padre Dios ha tenido para cada uno de nosotros a través de la muerte de Jesús. No es que Jesús siga colgado en la cruz está vacía porque Él está resucitado, pero esta imagen es el recuerdo continuo y constante del amor de un Dios que nos donó todo y nos dio su vida. Por eso aquí, en esta imagen muy bonita, está la pasión, la muerte y también la resurrección, ya que dentro de esta caja, que puede ser de madera, de metal, más grande, más artística, puede ser de piedra, de mármol, en fin, sagrario, tabernáculo, está la presencia de Cristo vivo en las hostias consagradas, en el pan consagrado, presencia real de Cristo Jesús para nosotros, para que vengamos en cualquier momento del día a estar con Él, a dejarnos amar por Él, a descansar en su amor, a hablar con Él, a escucharlo, a dejarnos mirar por Él. Y su presencia viva se manifiesta siempre en la luz del sagrario, que antiguamente era de un aceite, en algunos lugares todavía sigue siéndolo, un aceite que se consumía con la vela encendida. Hoy día quizás en muchos lugares como aquí es eléctrico, ¿no? Por una cuestión práctica también. Y también de economía, digámoslo claramente. También suele estar en el presbiterio a veces la imagen de María Santísima en sus diferentes advocaciones, de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, de Luján, en fin, del Rosario, de la Merced y tantas advocaciones y títulos que tiene nuestra Madre, la Madre de Jesús y Madre nuestra, la siempre Virgen María. También suele estar como patrono. Patrono significa patrón, medida, medida. Patrón es eso, medida. Como medida quiere decir como ejemplo. Suele estar como patrono de la Iglesia, protector más que nada, la imagen de San José, nuestro Padre y Señor. Y también la del santo patrono del lugar. Eso es más o menos lo que está en el presbiterio. Hacia un costado puede haber una mesita pequeña de madera que se conoce como la mesa de la credencia, donde en el momento de la misa se colocan todos los vasos sagrados, cálices, copones que se van a consagrar, con las hostias no consagradas, con el pan no consagrado, también, la vinajera, etcétera, etcétera. Bien. Eso es más o menos lo que tiene el presbiterio, yo creo que no me olvidé de nada. Y
Hacia un costado del presbiterio, ya fuera de lo que sería el templo como tal, está la sacristía, que es también un lugar santo. La sacristía es el lugar donde se guardan las vestiduras sagradas, los vasos sagrados, y donde los ministros se revisten, ya sea el presbítero con el diácono, o los monaguillos, o los acólitos, se revisten para empezar la misa. O sea que es un lugar de silencio, de reflexión, para prepararse para celebrar los sagrados misterios. A propósito, generalmente en nuestras parroquias está el presbítero, el sacerdote, con los monaguillos, que son todos chiquitos, que hacen unos ruidos ahí y se van vistiendo. Pero recuerden que también puede haber jóvenes, varones, puede haber hombres grandes que son acólitos. El acólito es un servicio, un ministerio, la palabra ministerio se traduce como servicio, ¿no? Bueno, que se puede revestir de una túnica, no el alba, porque el alba es de uso sacerdotal. Una túnica, o a veces simplemente con saco y corbata, camisa, y que generalmente son ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir ministros extraordinarios de la Eucaristía? Bueno, el ministro ordinario de la Eucaristía, así con mayúscula ordinario, ¿no?, es el obispo, el presbítero y el diácono. Ministros extraordinarios son aquellos nombrados, hombres y mujeres, que tienen que ayudar al presbítero o a los ministros ordinarios a dar la comunión en la misa, porque son numerosos los presentes, o bien llevar la comunión a los enfermos en las casas o a los hospitales, etc. Entonces, por eso se revisten también dentro de la sacristía. Bueno, generalmente la procesión, sobre todo los días domingos y solemnidades, se comienza de atrás, desde el atrio. La cruz, la cruz va adelante, llevada por un ministro, las dos velas encendidas, signos de la luz de Cristo que nos va a iluminar con su palabra y con su presencia eucarística. Luego siguen los acólitos o los monaguillos, ¿no es cierto? Y luego siguen el diácono, si hubiera, y el sacerdote, el que preside, va atrás de todo. Generalmente también detrás de la cruz se lleva el leccionario o el libro de la palabra abierto, ¿no es cierto? Así, abierto o cerrado, pero en alto, como enalteciendo la presencia de Cristo Jesús palabra. Bien. Entonces, esto es lo que podríamos llamar lo que es el presbiterio. Ahora después les voy a explicar un poquito el tema de las vestiduras sagradas, el tema de los elementos que usamos en la misa, y lo haremos sin prisa, sin pausa, para que podamos captar todo y entender todo. Ojalá tuviéramos un feedback, una ida y venida, para que ustedes me hicieran preguntas y yo no me olvidara de nada, pero eso por ahora no es posible, y capaz que me olvide sí de algunas cosas, pero ustedes van a saber comprender. Señor, inclina tu oído y óyeme, porque soy pobre y estoy desamparado. Protégeme, ya que soy tu amigo. Siempre salvas al que espera en ti. Yo te celebraré con toda el alma, glorificaré tu nombre eternamente, porque tu bondad conmigo ha sido grande. Me sacaste del abismo de la muerte. A ti clamo en el día de mi pena, y Señor, sé que me escucharás, porque eres grande y haces maravillas. Solo tú, Señor, eres mi Dios. Yo te celebraré con toda el alma.
me sacaste del abismo de la muerte. Dios mío, enséñame tus caminos, para que siempre ande en tu verdad. Pon en mi corazón amor por tu nombre. Mírame, sálvame, Señor. Yo te celebraré con toda el alma, glorificaré tu nombre eternamente, porque tu bondad conmigo ha sido grande. Me sacaste del abismo de la muerte. Entonces, que el Señor nos abra el corazón, nos abra el cráneo y nos haga conocer un poco más esta vivencia de la misa de la Eucaristía. Paz y bien para todos. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre.